Bueno, en este video les voy a mostrar cómo trazar ángulos en posición normal. Recuerden que esos ángulos en posición normal los vamos a trazar en el plano cartesiano, ¿cierto? En el plano cartesiano. Y como son ángulos que van a estar en posición normal, debo hacer cumplir dos condiciones. ¿Cuál es la primera condición? La primera condición es que el vértice del cual parten las dos semirrectas para generar el ángulo, ese vértice debe coincidir con el origen del plano. Fíjense que acá está el vértice, ¿cierto? Ahí está el puntico señalado. Esa es la primera condición. Y la segunda condición es que el lado inicial de donde van a partir los ángulos, ya sean positivos o negativos, debe estar acostado siempre en la parte positiva del eje X. Esas son las dos condiciones para trazar ángulos en posición normal. Bueno, yo les había dado la clase pasada los ángulos notables, ¿cierto? En este sistema estaríamos trabajando en el sistema sexagesimal. ¿Cuáles son esos ángulos notables? 90, 180, 270 y 360. Esos ángulos los voy a colocar a manera de referencia, ¿sí? Para poder, digamos, tener una mejor ubicación de los ángulos que me pidan que trace. Los voy a poner siempre, ¿cierto? Como manera de guía o como referencia para que para que sea más fácil trazar los ángulos que me piden que ubique. Bueno, entonces vamos a hacer esos ejemplos. Entonces me piden trazar los siguientes ángulos en posición normal y decir en qué cuadrante caen. Entonces los ángulos que me están pidiendo que ubiquen son 80 grados, 125 grados, 250 grados y 340 grados. Vamos entonces a pasar a ver cómo los vamos a ubicar. Bueno, vamos a pasar a trazar nuestro primer ángulo. Y el primer ángulo propuesto era de 80 grados. Entonces, voy a empezar a hacer el trazo. Entonces, como son ángulos en posición normal, los ubico en el plano cartesiano. Bueno, van a estar ubicados en el plano cartesiano. Voy a colocar los ángulos notables, que son 90, 180, 270 y 360, ¿sí? Los voy a colocar siempre a manera de referencia o a manera de guía para poder, como para tener una mejor ubicación. Y aparte de eso me están diciendo en qué cuadrante cae cada ángulo propuesto. Entonces el primer ángulo que yo voy a trazar es el de 80 grados. Bueno, si en la casa tenemos un transportador es muy sencillo, ¿sí? Porque el transportador nos muestra de una vez dónde cae cada medida. Es sino que lo coloquemos, él tiene como una ceñita en la mitad donde va a ir, donde yo lo voy a ubicar totalmente en el centro del plano, en el origen del plano, y él me va a señalar, sí, con más precisión dónde me va a quedar el ángulo que pide. Bueno, entonces me están diciendo que trace un ángulo de 80 grados y decir en qué cuadrante cae. Yo sé, bueno, este es el lado inicial, de acá van a partir los ángulos, ¿sí? Siempre van a partir de acá, ya sean ángulos positivos hacia arriba o ángulos negativos hacia abajo. El ángulo que me están pidiendo que trace es de 80 grados, entonces, sí, y es positivo, entonces va a ir en este sentido. Fíjense que en este primer cuadrante, en esta primera zona, solo hay ángulos que van hasta qué medida, hasta 90 grados. Y el ángulo que me están pidiendo que trace es de 80, o sea que este ángulo me va a quedar en esta zona, en el primer cuadrante. Y más o menos entonces voy a hacer acá una estimación de dónde quedaría 80 grados. Yo sé que de acá hasta acá hay 90, ¿cierto? Entonces más o menos puedo decir que 180 grados, sería como por acá. Voy a hacer acá la línea, ¿sí? Entonces puedo asumir que de acá hasta acá hay una medida de 80 grados, ¿cierto? De 80 grados, ¿sí? Mire que sería antes de 90. Es como si las dos líneas, si las dos rectas fueran como las manecillas del reloj, ¿cierto? Mire que ellas se van abriendo y van marcando como cada medida. Entonces, ese ángulo de 80 grados queda en el primer cuadrante, mire que queda antes de 90. Ese era el primer ángulo.
Tracemos el segundo ángulo. Me están pidiendo que trace un ángulo de 125 grados, ¿cierto? Entonces yo sé que de acá, hasta esa primera flechita van 90 grados, ¿cierto? Entonces voy contando pues así de 1 grado hasta donde me dé 125. De acá hasta acá hay 180, entonces es antes. Entonces tengo que estar más o menos acá en el segundo cuadrante. Y 125, vamos a hacer la estimación, digamos como que sea por acá. Sí, ahí está el de 125 grados. ¿Cómo lo mido? Siempre lo voy a medir del lado inicial hasta el lado final. Y toda esta abertura grande es lo que mide 125 grados.